Hoy vamos a hablar de los compuestos binarios del oxígeno. Recordemos que los compuestos binarios eran aquellos constituidos únicamente por dos elementos químicos. En este caso, los compuestos binarios del oxígeno se llaman óxidos. Dependiendo del tipo de elemento que se una con el oxígeno, los óxidos pueden ser básicos o ácidos. En los óxidos básicos, el oxígeno se va a unir con metales. En los óxidos ácidos, el oxígeno se unirá con no metales. Por supuesto, el tipo de unión química que se establece en ambos tipos de óxidos va a ser diferente. En los óxidos básicos se van a establecer uniones iónicas, mientras en los óxidos ácidos las uniones serán covalentes. Vamos a comenzar por los óxidos básicos. Por ejemplo, el óxido de litio, donde un metal como el litio se une con el oxígeno. Recordemos que para formular un compuesto químico teníamos que tener en cuenta los estados de oxidación. El estado de oxidación del litio es +1 y el del oxígeno -2. En todo compuesto químico, la suma de estados de oxidación tiene que ser 0 para que el compuesto sea neutro. Por lo tanto, para que esta suma me dé 0, tendré que utilizar 2 litios por cada oxígeno. Dicho de otra manera, podemos recurrir a la vieja regla práctica, invertir los estados de oxidación como subíndices. Si es necesario, habrá que simplificar. En este caso, no. Ahora, ¿de dónde viene esta fórmula? ¿Se acuerdan? Venía de una unión iónica, donde el litio podía ceder un electrón, su electrón de valencia, y el oxígeno podía aceptar 2 electrones. Por lo tanto, necesitábamos 2 litios para completar un oxígeno. Pero esto ya lo vimos en uniones iónicas. Supongamos que trabajo con el óxido de calcio. En el caso del calcio, el estado de oxidación es +2. El oxígeno, como siempre, -2. Quiere decir que ya los estados de oxidación están compensados. En la regla práctica, fíjense, si invierto los estados de oxidación, luego deberé simplificar y me queda un átomo de calcio y un átomo de oxígeno. En la unión iónica, ¿se acuerdan cómo era? El oxígeno necesitaba 2 electrones, el calcio podía ceder 2, ambos se compensaban. Ahora bien, en los 2 casos anteriores dije óxido de litio, óxido de calcio. ¿Qué pasa si quiero escribir la fórmula del óxido de hierro? Cuando voy a buscar los estados de oxidación del hierro, encuentro que hay 2 posibles, +2 o +3. Esto quiere decir que puedo escribir 2 óxidos diferentes para el hierro. Ahora, ¿cómo se llamarán cada uno de estos óxidos? En el primer caso voy a hablar del óxido de hierro y entre paréntesis 2 con números romanos. Esta forma de nombrarlo se llama por numerales de Stock. En el segundo caso, entonces, tendré el óxido de hierro 3. Hay otra forma de nombrarlos también, utilizando sufijos. Ico para el mayor estado de oxidación, oso para el menor estado de oxidación. Se llama nomenclatura tradicional. En este caso hablaré del óxido ferroso, menor estado de oxidación, o sea, +2, y óxido férrico, mayor estado de oxidación, o sea, +3. Otra forma de nombrarlos también es teniendo en cuenta la atomicidad. ¿Qué era la atomicidad? Recordemos, la cantidad de átomos por molécula. En este caso, en el primer caso tendré el monóxido de hierro y en el segundo caso el trióxido de dihierro.
Fíjense que los prefijos en este caso me indican la cantidad de átomos. En todos los ejemplos que vimos hasta ahora se trataba de la unión de un metal con oxígeno. Por lo tanto, hasta ahora realizamos solo óxidos básicos. Vamos a los óxidos ácidos. Un ejemplo, el óxido de silicio. En este caso entonces la fórmula será silicio y oxígeno y voy a buscar el estado de oxidación del silicio. Encuentro que el estado de oxidación del silicio es +4, el del oxígeno sigue siendo -2. Invierto y simplifico. ¿Cómo me quedó la fórmula entonces? Silicio, oxígeno 2. Recordemos que en este caso la unión que se establecía era covalente. ¿Por qué? Porque ambos elementos son no metales. ¿Cómo podría desarrollarla? Recordemos. Así, o sea, se trata de dos uniones covalentes dobles. En cuanto a los nombres, la nomenclatura sigue siendo exactamente la misma. En este caso es el óxido de silicio porque se trata de un solo estado de oxidación para el silicio, o también dióxido de silicio, pero no tengo que indicar estado de oxidación porque es uno solo. Supongamos que trabajo con el cloro. Voy a buscar al elemento químico cloro y encuentro que tiene 4 estados de oxidación posible. 1, 3, 5 y 7, todos positivos. También tiene el estado de oxidación -1, pero habíamos visto que con él intervenían los hidruros. Vamos a escribir primero las fórmulas de los 4 óxidos posibles entonces. El oxígeno, como siempre, actúa con estado de oxidación -2. Invierto los estados de oxidación y estas son las fórmulas que me quedan. Ahora, en cuanto a los nombres, ¿cómo voy a diferenciarlos? Empecemos por los numerales de stock. Será óxido de cloro 1, óxido de cloro 3, óxido de cloro 5 y óxido de cloro 7. Vamos ahora a nombrarlos con nomenclatura tradicional. Y aquí me encuentro con un problema. Dijimos que ICO era para el mayor, OSO para el menor, pero ahora tendríamos, por así decirlo, 2 más grandes y 2 más chicos, que debo diferenciar también. Entonces, al sufijo le voy a adicionar un prefijo. Para decir que es todavía más chico que el oso, voy a decir hipo-oso, ¿sí? Y para decir que es más grande que el ICO, voy a adicionarle el prefijo per. ¿Cómo quedaría entonces? Hipocloroso, cloroso, clórico y perclórico. En cuanto al nombre por atomicidad sería, vamos a ver, monóxido de dicloro, trióxido de dicloro, pentóxido de dicloro y heptóxido de dicloro. En los 4 casos, la unión seguirá siendo covalente, como habíamos visto en el video de uniones covalentes. Ahora vamos a desarrollar las ecuaciones de formación de todos estos óxidos. Las ecuaciones de formación se formulan de la misma manera para óxidos básicos que para óxidos ácidos. Debemos tener en cuenta siempre la lista de elementos biatómicos, es decir, aquellos elementos que en la naturaleza vienen formando moléculas, 2 átomos por molécula. Cada vez que los representemos en los reactivos, deben estar de esta manera. Empecemos por el óxido de litio. Su fórmula era litio 2, oxígeno. Para formarlo necesito litio y oxígeno, que ya vimos que se representa de esta manera. Ahora bien, para que una ecuación esté correctamente escrita, debe contener la misma cantidad de todos los átomos del lado de los reactivos y del lado de los productos, como ya vimos. Aconsejo que siempre que el oxígeno tenga subíndice impar, un 2 adelante como coeficiente.
Ese coeficiente modifica a todos los átomos de mi molécula, o sea que ahora tengo 4 átomos de litio y 2 átomos de oxígeno. De esta manera mi ecuación está equilibrada. Vamos al óxido de calcio. El óxido de calcio contiene un solo átomo de calcio y uno de oxígeno. Necesito calcio y oxígeno para formarlo. Otra vez tengo un subíndice impar, 2 adelante. Ahora tengo 2 calcios que tendré que compensar del otro lado y 2 oxígenos que ya están. Vamos ahora al óxido ferroso. También un solo átomo de hierro y uno de oxígeno. Un 2 adelante como coeficiente. Ahora tengo 2 átomos de hierro del lado de los productos y tengo que poner un 2 del lado de los reactivos también. El oxígeno ya está equilibrado, 2 de ambos lados. Vamos al óxido férrico. Su fórmula era hierro 2, oxígeno 3. Otra vez necesito hierro y oxígeno. Y otra vez tengo un subíndice impar, 2 adelante que modifica todo. ¿Cuántos átomos de hierro tengo ahora? 4. Para compensar, del lado de los reactivos son 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo ahora en el óxido férrico? 6. Recordemos que el 2 de adelante modifica a todos los átomos. Si tengo 6 átomos de oxígeno y del otro lado una sola molécula, con 2 átomos por supuesto, deberé triplicar esa cantidad para obtener los 6 átomos de oxígeno. Ahora sí, 6 átomos de cada lado. El próximo era el dióxido de silicio o bien óxido de silicio. Silicio más oxígeno me da silicio oxígeno 2. Fíjense que en este caso la ecuación se equilibró sola. Y ahora vamos a los óxidos del cloro. Óxido hipocloroso. Cloro 2, oxígeno 1. Escribo el cloro y el oxígeno del lado de los reactivos y como ambos son biatómicos, ambos llevan el 2. Ahora bien, vuelvo a tener un subíndice impar, 2 adelante para equilibrar. ¿Cuántos átomos de cloro tengo ahora en el óxido hipocloroso? 4. Para equilibrar del lado de los reactivos deberé escribir un 2. ¿Y cuántos átomos de oxígeno? 2 solos, por lo tanto ya está equilibrado. Óxido cloroso, nuevamente un 2 adelante. Ahora tengo 4 átomos de cloro que compenso del otro lado con un 2 y 6 átomos de oxígeno. Para tener 6 átomos de oxígeno necesito 3 moléculas. 3 por 2 me da el 6 que necesito. Óxido clórico, un 2 adelante nuevamente. Y ahora 4 átomos de cloro, necesitaré 2 moléculas y 10 átomos de oxígeno. Para obtener 10 átomos de oxígeno necesito combinar 5 moléculas. Por último, el óxido perclórico. Nuevamente un 2 adelante debido al número impar del oxígeno. Y ahora tengo 4 átomos de cloro que obtengo de 2 moléculas y 14 átomos de oxígeno, por lo cual necesitaré 7 moléculas para obtenerlos. Así escribimos las ecuaciones de formación de todos los óxidos que desarrollamos en este video. El resto será practicar.